Hoy estamos empezando una nueva serie de mensajes aquí en Aliento que hemos titulado Nuevas y Mejores Convicciones. Puedes decir conmigo, nuevas y mejores convicciones. Y durante estas próximas 3 semanas vamos a estar profundizando en 3 convicciones que vemos presentes en la vida de Jesús. Vamos a estar profundizando en 3 convicciones que aprendemos de nuestro Señor, de nuestro Maestro Cristo Jesús. Y yo estoy convencido que si tú y yo abrazamos estas convicciones, estas llevarán nuestra vida al siguiente nivel. Estas llevarán nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos y la relación que tenemos con las personas que nos rodean al siguiente nivel. Ahora, ¿por qué hablar acerca de convicciones? Porque, mi amigo, la vida cristiana se trata de vivir como Jesús. Si tú estás tomando notas, tú quieres apuntar eso ahí. La vida cristiana se trata ¿de qué? De vivir como Jesús. Es porque hemos creído en Él. Es porque tú lo has reconocido como tu Señor y tu Salvador, que a partir del día que tú depositaste tu fe en Él y decidiste creer en Él, empezamos un proceso de ser perfeccionados a su imagen y semejanza. ¿Y eso qué significa? Empezamos un proceso de vivir como Él. Cuando conocemos el Nuevo Testamento, y es lo que estamos haciendo entre semana en los grupos en casa. ¿Alguien aprendió algo? Terminamos Juan capítulo 5 esta semana. Estuvimos viendo a Jesús presente en el estanque de Betesda. Y cuando tú y yo leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Jesús no vino al mundo para que tú y yo hoy nos sintamos identificados con una religión. Jesús vino para mucho más que solo eso. Vino para mostrarnos su poder. Jesucristo vino al mundo, dejó el cielo, caminó en esta tierra para que tú y yo podamos experimentar su poder. ¿Y cómo Él nos mostró su poder? Viviendo la vida perfecta que nadie había podido vivir, la vida que tú y yo no hemos podido vivir. Y Jesucristo entregó esa vida perfecta ¿en dónde? En la cruz, en el Calvario, en sacrificio por todos y cada uno de nosotros. Y el que fue a la cruz no se quedó en la cruz, ¿verdad? Al tercer día resucitó venciendo a la muerte y todo lo que nos separa de Dios. Vino a mostrarnos que su poder transformador. Jesús viene a mostrarte su poder para que lo experimentes. Y ese poder te transforma. Te da salvación, pero no solo eso. Gracias a Dios por el regalo de la salvación. Cantábamos hace unos momentos, no podemos ganarlo, no podemos comprarlo ni merecerlo. ¿Es un qué? Es un regalo de parte de Dios. Pero no solo el Padre te salva, sino también te da libertad a través de Cristo Jesús. Alguien que estuvo ayer en Sanidad Interior sabe de lo que estoy hablando. Te hace libre de tu pasado, de lo que estamos cargando. Nos da sanidad, sana nuestra mente, sana nuestra alma, nuestras emociones, nuestro espíritu, nos restaura. Eso que perdimos en el camino, Cristo Jesús viene y lo restaura en todos y cada uno de nosotros. Y Él viene y nos muestra ese poder que podemos experimentar, que es real. ¿Y para qué nos transforma? Para ser formados a su imagen y semejanza. Vamos a leer en Colosenses capítulo 3. El apóstol Pablo habla acerca de esta realidad. Dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida, ¿con quién? Vamos, ¿con quién? Con Cristo. Pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Y Pablo nos recuerda estas verdades. Recuerda que has muerto a esta vida. El Nuevo Testamento nos deja claro esto. Si participamos juntamente con Cristo en su muerte, tenemos la esperanza gloriosa que habrá resurrección porque Él resucitó. Y así como hemos muerto a esta vida, a la carne, a todo lo que nos separaba de Dios, hemos resucitado en Cristo Jesús a una nueva vida. Dice, ponte esa nueva naturaleza. Piensa en las cosas del cielo. Habla acerca de que nuestra mente está siendo transformada por el poder de Cristo en nosotros. Y me encantan estas palabras. Tu vida, mi vida, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mi amigo, quiero que veas esta imagen. Tu vida está escondida en Cristo.
Eso nos habla de que hay una perfecta unidad entre Cristo y nosotros. Jesús no vino a salvar una parte de ti, Él vino a salvar todo tu espíritu, toda tu alma y todo tu cuerpo. Él no habita en una parte de ti, Él habita en todo tu ser, en todo tu espíritu, en toda tu alma y en todo tu cuerpo. Hay una perfecta unidad, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y nos muestra esto Pablo. Ciertamente, la obra de Jesús en nosotros va a ser revelada cuando Él se muestre, cuando Él regrese. La obra será terminada. La obra de Cristo en ti estará completa, sí, hasta que Él regrese. Ahí veremos la gloria de Dios resplandeciendo en todo nuestro ser, pero en el proceso, mientras esperamos, estamos siendo formados a su imagen y semejanza, un día a la vez, una semana a la vez, un año a la vez. Poco a poco, pero siendo formados a la imagen y semejanza de Cristo. Pablo sigue hablando y me voy a pasar al verso 10. Dice, vístanse con la nueva naturaleza, con la naturaleza de Cristo. ¿Y qué va a suceder? Serás renovado, serás transformado, serás transformada, serás un mejor hombre, una mejor mujer, a medida que aprendas a conocer a tu Creador y te parezcas más a Él. Yo voy a parecerme más a Jesús a medida que lo conozca. Me encanta porque es el llamado del discípulo en Mateo capítulo 16. ¿Qué nos dijo Jesús? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No solamente niégate y cree en mí y bueno, ahí se acabó. Ahí nos vemos de vez en cuando o una vez a la semana. No, sígueme, quiero que camines conmigo. Quiero que me conozcas, quiero que aprendas de mí. Quiero que sigas mis pasos, mis huellas, porque a medida que me conozcas será en la misma medida en que te parecerás a mí. ¿Será que el día de hoy hemos caminado con Cristo? ¿Será que estamos caminando a su lado? ¿Será que hoy nos parecemos más a Él? Y sabes, cuando tú y yo lo conocemos, empieza a suceder lo siguiente. A medida que lo conozco y a medida que me parezco más a Él, entonces considero importante lo que para Él es importante. Entonces empiezo a amar lo que Jesús ama. Entonces empiezo a construir lo que Jesús está construyendo. Ahora estoy convencido de lo que Jesús está convencido. Antes mi vida era dirigida por otras cosas. Antes yo tenía otras convicciones, otras motivaciones, otras ideas. Antes yo veía la vida desde una óptica distinta, pero ahora conozco a Cristo y yo estoy convencido de lo que Cristo está convencido. Lo que antes era importante para mí ya no es tan importante. Y eso que para mí antes no era una prioridad, ahora es tan relevante en mi vida. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Experimentamos la obra de Cristo en nosotros. Y entonces la gente te pregunta, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió, compadre? Siempre sí empezaste a acompañar a tu esposa a esas reuniones de la iglesia. ¿Qué te pasó? Bueno, Cristo Jesús me pasó. Cristo Jesús me sucedió. Conocí a Cristo Jesús. Conocí a ese Jesús que Juan en el capítulo 1 de su evangelio describe como Él es Dios, Jesús es Dios. Conocí a ese Jesús que Juan el Bautista anunciaba en el desierto. Conocí a ese Jesús que se hizo presente en esa boda y que hizo ese milagro, cambió el agua en vino, usando el agua de las ollas del agua de la purificación. Ahora entiendo que Jesús viene a hacer un cambio de adentro hacia afuera. No vino a traer otro ritual, vino a traernos su presencia, que es suficiente. Conocí a ese Jesús que conversó de noche con Nicodemo y entendí que yo soy Nicodemo, que yo necesitaba nacer de nuevo. Conocí a ese Jesús que volteó las mesas en el templo, a ese Jesús compasivo, amoroso, que tuvo esa plática con la mujer samaritana y me di cuenta que yo era esa mujer samaritana. Que Él conoce todo lo que yo he hecho en mi vida y aún así decidió amarme y se subió aún así a la cruz por mí. Conocí a ese Jesús que sanó al hijo de ese funcionario, a ese Jesús que se hizo presente en el estanque de Betesda. ¿Qué te pasó, Jesús? Me pasó. Ahora lo he conocido y mis convicciones han cambiado. La vida cristiana se trata de adquirir nuevas y mejores convicciones. La vida cristiana se trata de adquirir nuevas y mejores convicciones, las convicciones de Cristo Jesús.
Y a lo mejor hoy tú crees en Jesús o estás en ese proceso. A lo mejor tienes poco o mucho tiempo, pero yo quiero hoy ir más profundo y quiero preguntarte y que podamos ver a la luz de las Escrituras cuáles son las convicciones que dirigen tu vida. Quiero que como iglesia podamos ir más allá y pasar de solo creer a vivir convencidos de lo que Jesús estaba convencido. Y alguien está emocionado por eso el día de hoy. Vamos a ver hoy la primera convicción. Una de las convicciones que vemos en la vida de Jesús es la siguiente, y toma notas ahí. Convicción número 1, soy responsable. Apúntalo por ahí. Convicción número 1, soy responsable. Estoy convencido de que no soy una víctima, yo soy una persona responsable. Estoy convencido porque veo, conozco, aprendo. Me he dado cuenta que Jesús estaba convencido de que Él no era una víctima. Él fue un hombre, fue una persona responsable. Yo estoy convencido que soy un hombre, soy una mujer responsable. Ahora, quiero empezar marcando esta diferencia. Hay una gran diferencia entre ser una víctima y abrazar la identidad de víctima. Hay una gran diferencia entre estar en medio de una situación en donde tú y yo podemos llegar a ser víctimas, a vivir abrazando la identidad de víctimas. Y voy a poner este ejemplo que creo que puede ayudarme a traer claridad en estos dos conceptos. Hace no mucho tiempo, era un día miércoles y teníamos aquí reunión de noches de fe. Y yo estaba aquí en la iglesia, estábamos a unos minutos de empezar, habíamos tenido juntas durante la tarde, yo tenía una participación en la reunión y estábamos aquí por empezar. Corde venía en camino en su camioneta de la casa con Santiago, y a unos minutos de empezar Corde me marca y tan pronto yo contesto esta llamada, yo sabía que algo estaba mal. Y contesto y escucho de fondo a Santiago llorando a todo pulmón. Y escucho a Corde que me está hablando con una voz entrecortada. Y Corde me dice: me acaban de chocar. No sé ni cómo pasó, pero estuvo fuerte. Me acaban de chocar, ven, ayúdanos. Y en ese momento hice lo que tú hubieras hecho, ¿verdad? Y salí volando y llegué a la escena. Y lo que sucedió fue lo siguiente. Había un carro, un conductor que cometió la imprudencia de ir a exceso de velocidad. Y no solamente iba a exceso de velocidad, sino intentó rebasar por la derecha. Y intenta rebasar por la derecha, da el volantazo y no se da cuenta que el carril derecho está completamente parado porque el semáforo está en rojo. Entonces, mi amigo no alcanza ni siquiera a frenar y se estampa con el carro número 1. Ese carro terminó en pérdida total. Gracias a Dios, ese carro tenía bastante distancia con Corde, pero fue tan fuerte el impacto que le terminó pegando a Corde por la espalda. Y gracias a Dios no sucedió nada, no fue más que el puro susto. Y sabes, llegó el seguro, llegó tránsito, y tránsito llegó a la conclusión de que en esta escena, en este choque, hubo 2 víctimas y un responsable. Corde y una persona más fueron víctimas de una imprudencia, de alguien que cometió la imprudencia de ir a exceso de velocidad, ¿verdad? Y de intentar rebasar por la derecha. Ahora, tú y yo en la vida experimentamos situaciones en donde somos víctimas, en donde nos chocaron, en donde hay un culpable y ese culpable no somos nosotros, por lo tanto terminamos siendo víctimas. Me estoy explicando el día de hoy. Ahora, es muy diferente pasar de eso a abrazar una identidad de víctima. Yo llegué con Corde, todo está bien, le hablamos a mis suegros, aquí ya había empezado la reunión, pasaron por Santiago, estuvimos ahí como 3 horas arreglando todo el trámite y listo, se acabó. Le dimos gracias a Dios porque no pasó a mayores. Pero sabes, hubiera sido muy diferente, y quédate conmigo, hubiera sido muy distinto que Corde hubiera abrazado una identidad de víctima. Ahora imagínate que Corde me dice: Mau, ¿sabes qué? Yo ya no voy a volver a manejar. Porque choqué, yo no me vuelvo a subir a la camioneta, yo no vuelvo a manejar. Entonces, pues a ver cómo le haces, o me llevas a todos lados o me consigues un chofer, pero yo no voy a volver a manejar. Y yo no voy a volver a pasar por Garzazada porque ahí en Garzazada me chocaron y yo no puedo volver a pasar por ese lugar porque me revive el trauma, ¿verdad? Me da temor, me da miedo, me da ansiedad. Yo no vuelvo a pasar por Garzazada. Ahora, amor, también la verdad es que pues yo iba rumbo a la iglesia cuando me chocaron. Entonces yo voy a dejar de ir a la iglesia porque no vaya a ser que me vuelvan a chocar.
Y mira, ¿sabes qué? Pues estoy enojada con Dios. Porque ¿cómo puede ser posible que Él no me guardó de que me chocaran? ¿Cómo puede ser posible que Él no guardó a Santiago de que nos chocaran? Entonces estoy enojada con Dios. Y luego para rematarla estoy enojada con los hombres porque ese imprudente era un hombre, ¿verdad? Y todos los hombres son iguales y manejan exceso de velocidad y rebasan por la derecha. Y me estoy explicando el día de hoy. Hay una gran diferencia entre ser una víctima, que es parte de la vida, a abrazar una identidad de víctima. Y sabes, muchas personas están luchando constantemente con la tendencia de abrazar y de vivir con una identidad de víctima. Y el problema de esta identidad es que empiezo a pensar y sentir como víctima, que mira, eso hasta puede estar justificado, porque estás en una situación donde hay un culpable y te sientes, ¿verdad? Te duele. Pero no, la identidad de víctima que te lleva a que vayas más profundo. No solamente te sientes, no solamente son pensamientos, sino empiezas a adquirir hábitos de víctima. Empiezas a vivir y a ver la vida a través de unos lentes de víctima. Y finalmente tus decisiones, empiezas a tomar decisiones como una víctima. Ahora, cuando conocemos a Jesús, a medida que caminamos con Él, si algo aprendemos y si algo nos damos cuenta en el camino, no en el primer día, mi amigo, en el camino, conforme caminas, conforme pasas tiempo, conforme lo escuchas, en el camino te das cuenta de la historia y de la vida de Jesús y de cómo Él nunca abrazó la identidad de víctima. A pesar de todo lo que vivió, y ahorita vamos a profundizar en qué vivió nuestro Señor Jesús. Pero a pesar de todo eso, Él nunca abrazó esa identidad. Al contrario, fue responsable. Fue responsable con lo que tenía en sus manos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesús tenía un llamado específico. Jesús tenía un propósito y fue responsable con Él. Se subió a la cruz del Calvario. Jesús fue responsable con la familia que se le confió. Fue responsable de cuidar a su madre hasta el último momento. No estando Jesús en la cruz del Calvario, volteó con Juan y le dijo: ahí tienes a tu madre, María, ahí está Juan tu hijo. Fue responsable con los discípulos que se le confiaron. Jesús oró antes de ser arrestado: Padre, te entrego los discípulos que me confiaste. Los protegí hasta el final, hasta el último momento. Lo que tú me diste, fui responsable con eso. Fue responsable con el cuerpo que recibió. ¿Qué entregó Jesús en la cruz? Su cuerpo. ¿Qué tenía que ser derramada en la cruz del Calvario? Su sangre. Y Él fue responsable, entregó un cuerpo sano, entregó un cuerpo íntegro. Fue responsable con la revelación que recibió del Padre. Fue responsable con la porción del Espíritu Santo que Dios le concedió cuando Él fue bautizado. Dicen los evangelios, el Espíritu Santo vino sobre Él, como ha venido sobre todos y cada uno de nosotros. Jesús fue responsable con la unción y con el poder del Espíritu que el Padre le confió, a pesar de todo lo que Él vivió. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús vivió? ¿Qué fue lo que Jesús atravesó mientras estuvo aquí en la tierra? Vamos a la palabra, vamos a Isaías 53. Y vamos a leer un par de versos acá que nos muestran a través del profeta Isaías todo lo que Jesús vivió mientras que estuvo aquí en la tierra. Empezamos a leer en el verso 3. Dice: Jesús fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades, no las de Cristo, no las tuyas y las mías, las que Él cargó. Fueron nuestros dolores, no los de Cristo, nuestros dolores, los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. ¿Qué nos está diciendo Isaías? Lo juzgamos. Pensamos que todo lo que Él estaba viviendo era por su culpa, era el castigo por lo que Él había vivido. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Estos versos nos muestran todo el rechazo que vivió Jesús. ¿Te imaginas las heridas emocionales? ¿Te imaginas? Dice, le volteamos la cara. Lo vimos y lo rechazamos, lo juzgamos, hablamos mal de Él. ¿Te imaginas todo lo que vivió Jesús?
Quiero que pienses en esta escena, en la escena del choque. ¿De qué lado está Jesús? Todo esto que vivió Jesús. Me impresiona cómo Él no abrazó la identidad de víctima. El Nuevo Testamento nos muestra que Jesús dedicaba gran tiempo a la oración. Oraba todos los días muy temprano de mañana, incluso había noches enteras que se las pasaba orando. Y cuando me imagino a Jesús orando y leo estos textos, ¿sabes cómo me imagino la oración de Jesús? Me lo imagino perdonando. Me lo imagino entregándole al Padre esas heridas y esas cargas. Padre, no quiero amargarme. Padre, no quiero abrazar una identidad. No soy una víctima en esta tierra. Tengo un trabajo, tengo un propósito y tengo que ser responsable. Yo los perdono. A aquellos que me han rechazado, a aquellos que me han juzgado, a todos aquellos que quieren matarme, a todos aquellos. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, les entrega el Padre Nuestro. Y en esta ruta, en esta oración modelo, ¿qué incluye el Padre Nuestro? Padre, perdóname por mis pecados, pero también hoy perdono a aquellos que han pecado contra mí. Y no sé cuánto tiempo Jesús tuvo que dedicar a esos versos, pero me lo imagino perdonando. Me lo imagino cerrándole la puerta. Yo no voy a ser una víctima, yo tengo que ser responsable con el llamado que mi Padre me ha confiado. Seguimos leyendo, verso 8 y verso 9. Jesús fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. Al ser condenado, ¿cómo? Injustamente. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Quiero que puedas abrir tu corazón a estas palabras y que el Espíritu Santo hoy nos ayude a voltear a ver a Cristo, dándonos cuenta que Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Y me imagino a Cristo. Me encanta este texto, dice, no abrió su boca. Como oveja en silencio fue llevado al matadero. ¿Y esto qué me habla? Que nunca se quejó. Que ante la injusticia, dice, no había hecho nada malo, sin embargo, murió y fue enterrado como un criminal. Muerte de cruz, la peor muerte, la más vergonzosa fue la que Él tomó por nosotros. Pero nunca se quejó. No abrió su boca para criticar, no abrió su boca para juzgar, no abrió su boca para destruir. Aquel que había creado los cielos y la tierra con su boca decidió por un instante quedarse callado. Dice injustamente. ¿Cuántas veces tú y yo nos encontramos diciendo estas palabras? Es que la vida es injusta. Sí, mi amigo. En el universo, en la memoria del universo está la cruz del Calvario donde el justo fue a morir por los injustos. Claro que la vida es injusta, si no pregúntale a Jesucristo. Sí, la vida es injusta y tenemos que superarlo como Cristo Jesús lo superó. Él no abrazó esta identidad de víctima, al contrario, fue responsable. Se subió a la cruz del Calvario, vivió esa vida perfecta que tenía que vivir. Y es por eso que hoy tú y yo estamos aquí en la iglesia recibiendo las buenas noticias del Evangelio, de que Él nos ha reconciliado con nuestro Padre Celestial. Mira, ¿sabes por qué Jesús vivió todo eso? Lo hizo en obediencia al Padre, no lo obligaron, llegó al mundo en obediencia, renunció al cielo, renunció al trono y a la gloria que tenía allá arriba para venir a este mundo, y lo hizo en obediencia, número uno, para entendernos. Jesús entiende a todas y cada una de las víctimas en este mundo, porque Jesús lo experimentó. Si hoy tú estás en medio de una situación en donde, usando el mismo ejemplo, es que me chocaron, es que yo iba rumbo a la iglesia, yo le estaba echando ganas a la vida, yo no tenía malas intenciones, yo no era una mala persona, pero alguien por atrás, un imprudente, me chocó. Jesús hoy te dice, yo te entiendo, yo conozco cada uno de tus pensamientos, cada una de tus emociones. No está mal que te sientas así, porque yo también me sentí así. Jesús se identifica con todas las víctimas de abuso, con todas las víctimas de rechazo, de abandono, de traición. Mi amigo, antes de que a ti te negaron a Cristo Jesús 3 veces. Antes de que a ti y a mí nos traicionaron a Cristo Jesús. Él te entiende. Y mi oración es que hoy el Espíritu Santo abra nuestros corazones, porque Cristo Jesús lo hizo pensando en cada uno de nosotros.
Él no se negó a experimentar esto porque te tenía en su mente. Sabía que tú y yo necesitábamos un sumo sacerdote, como dice su palabra en Hebreos capítulo 4, delante del cual pudiéramos ir sabiendo que Él nos entiende. Él te entiende. Y él vivió también todo esto para dejarnos una hermosa promesa, para que no nos quedemos siendo víctimas, para que seamos responsables. Me encanta el desenlace de Isaías 53 y voy a leer el verso 10. Isaías habla cómo Jesús vive esto, pero dice: sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Y me encantan esas palabras. El buen plan del Señor prosperó en las manos de Cristo Jesús porque Él se hizo responsable del propósito que Dios le dio. Yo quiero recordarte, mi amigo, hay un buen plan que Dios ha puesto en tus manos. Tu vida en esta tierra no es un accidente. Hay un propósito eterno en tus manos y en las manos de tu familia. Y Dios quiere, y yo quiero animarte a que el buen plan del Señor prospere en nuestras manos. Yo quiero animarte con este mensaje, que seas responsable. Dios te ha confiado tanto el día de hoy. Y a lo mejor y no lo ves desde esa perspectiva, o lo has olvidado, o te has familiarizado. Pero hoy vengo yo a animarte. Dios te ha confiado una familia hermosa. Dios te ha confiado vida en esta tierra, un cuerpo que funciona. Y mientras que haya vida en nosotros, hay un plan y un propósito que hay que cumplir de parte de Dios. Él nos ha dado vida en esta tierra. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Él nos ha dado vida en esta tierra, una vida valiosa, una vida digna de ser vivida, porque hay un plan más grande. No venimos al mundo para trabajar, para generar riqueza, para comprar una casa más grande, solo para multiplicarnos. Hay un plan eterno, hay un plan que pasará de generación en generación, que traerá la gloria y el reino de Dios a esta tierra. Y necesitamos ser responsables, mi amigo, en lo individual, en lo familiar y como iglesia, para que un día se pueda contar de nosotros: el buen plan del Señor prosperó en sus manos. Sí, le chocaron y vivió un montón de cosas, pero fue valiente, fue esforzado, fue esforzada, y el buen plan del Señor prosperó en sus manos. Sí, enviudaste, perdiste a tu esposo, pero tenías esos hijos hermosos que Dios te ha confiado, y tenías el plan, el proyecto de sacarlos adelante, y el buen plan del Señor prosperó en las manos de esa mujer valiente y esforzada. Es que yo no conocía a Dios y cometí tantos errores, tomé tantas malas decisiones. Sí, pero conociste a Cristo, te pusiste la nueva naturaleza, moriste y resucitaste, y el buen plan del Señor prosperó en tus manos. ¿Alguien está animado el día de hoy por esta palabra? Jesús nos entiende. Voy a leer rápido Hebreos capítulo 4. Esta es una palabra que va a traer sanidad a tu corazón el día de hoy. Nuestro sumo sacerdote Jesucristo comprende tus debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Jesús te entiende. Guarda este versículo, anótalo ahí, subráyalo en tu Biblia, y cada vez que te des cuenta: me acaban de chocar, recuerda que Jesús te entiende. Ahora, Él no solamente nos entiende y nos dice: pues ahí arréglatelas como puedas. No, Él nos deja una promesa poderosa. Él nos deja una promesa poderosa, y vamos a leerla en Juan capítulo 16, verso 33. Jesús nos habla y nos dice lo siguiente: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús nos dice esto, y lo entendemos después de haber leído Isaías 53 desde esta perspectiva. Jesús te dice: en este mundo y en esta vida vas a pasar pruebas y tristezas. Lo sé porque yo lo viví. Lo sé porque conozco la condición del mundo, dice Cristo. Sé que en este mundo, así como hay gente buena, hay gente mala. Así como hay gente que quiere bendecir tu vida, hay gente que te va a hacer daño. Sé que en este mundo, dice Jesús, vivirás injusticias. Es que no es justo si este mundo es injusto. Yo sé que en este mundo vas a experimentar pérdidas, porque nuestra vida en la tierra no es para siempre. Un día vamos a morir, y perder a nuestros seres queridos duele. Y Jesús dice: yo lo entiendo, pero quiero que te animes, pero quiero que confíes en mí, pero quiero que pongas tu identidad en mí, porque yo, Jesucristo, he vencido al mundo. Mi identidad entonces no está puesta en que soy una víctima. Sí, a lo mejor me chocaron, pero yo no soy esa persona a la que chocaron.
Mi identidad está puesta en aquel que ha vencido al mundo, en Jesucristo. Y en medio de la prueba que hoy tú estás viviendo, tú tienes que estar convencida, tú tienes que estar convencido. Mi identidad está puesta en aquel que ya venció. Mi identidad está puesta en aquel que sí ha vencido, en aquel que triunfó, el campeón, aquel que vino al mundo y venció a la muerte una vez y para siempre. Yo soy, recordamos Colosenses, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y si yo y Cristo somos uno solo, entonces si el que ha vencido al mundo está en mí, mi identidad puede estar puesta. Yo puedo animarme en medio de lo que me esté pasando porque mi identidad está puesta en aquel que ha vencido al mundo. Sí, mi amigo, puedes sentirte como una víctima. Pueden venir pensamientos de una víctima. Y eso lo entiendo y Jesús lo entiende por encima de todos. Pero de eso a pasar a agarrar hábitos de víctima, a tomar actitudes de víctima y decisiones y construir como una víctima, Cristo Jesús nos dice: sé responsable con lo que mi Padre te ha entregado. Hay un buen plan que tiene que prosperar en tus manos. Hay un buen plan que tiene que prosperar en tus manos. Hoy yo quiero cerrar este mensaje haciéndote un par de preguntas. Número uno, ¿en qué área de nuestra vida hemos abrazado ese rol de víctimas y hemos dejado de ser responsables? ¿Será que hay áreas en nuestra vida por lo que hemos vivido, por lo que nos ha pasado, que nos hemos estancado? Más allá de pensamientos y emociones, no, ha influido más en ti y en mí y hemos abrazado esa identidad de víctimas y hemos dejado de ser responsables. A lo mejor es en tu salud, porque recibiste un diagnóstico, porque hoy estás en una prueba de enfermedad, pero has dejado que tu vida gire alrededor de ese padecimiento. Has dejado de ser responsable. Hay vida dentro de ti. Cada día es un milagro y cada día es Dios diciéndonos: yo estoy contigo. A lo mejor es en lo familiar, porque experimentaste una pérdida, porque estás pasando por una temporada difícil y hemos abrazado, hemos dejado de construir, hemos dejado de ser responsables con nuestra tarea, como esposos, como esposas, como padres. A lo mejor viviste algo en donde es que me chocaron. Hay un evidente culpable. Jesús te entiende. Pero yo quiero recordarte, hay una responsabilidad que Dios ha puesto en tus manos y tú y yo tenemos que tomarla y ser obedientes en esa responsabilidad. A lo mejor es en tu relación con Dios. Es que a mí me lastimaron, la iglesia me lastimó, a alguien, una persona, hace poquito o hace mucho, no sé. Pero hoy hay algo, hay enojo, hay amargura, hay indiferencia dentro de ti, hay algo que no te deja dar ese siguiente paso. Yo quiero animarte, mi amigo, mi amiga, sé responsable. Pon tus ojos en aquel que venció al mundo. Pon tus ojos en aquel que lo vivió primero. Sigamos el ejemplo. Estemos convencidos de lo que Jesús estaba convencido. Jesús caminó en esta tierra abrazando esa convicción. Yo no vine a ser una víctima, yo vine a ser responsable. Yo vine a dar fruto. Y qué gran noticia. Este mensaje es un mensaje de esperanza. Es el evangelio que Cristo vino y tomó nuestro lugar. Y que hoy podemos verlo a Él y tomar su mejor ejemplo. Y tomar ese estándar más alto. Yo quiero preguntarle también qué hábitos o maneras de pensar tienen que cambiar en nuestra vida. ¿Qué hábitos has adquirido en el camino? ¿Qué maneras de pensar, consciente o inconscientemente, hoy estás tomando que son de una víctima? Mira, algo que yo he podido ver, una constante, una manera de pensar de aquellos que abrazan una identidad de víctima, es que esas personas van por la vida creyendo que Dios y la gente y todo el mundo les debemos algo. Y a lo mejor hemos ido por la vida creyendo que la gente nos debe algo, que Dios me debe algo. Y sabes, lo peligroso de esto es que nos convertimos en personas malagradecidas. Dios te bendice y Dios es bueno contigo, pero ¿cuál es la actitud que tomamos? Pues es que me lo debe. Con todo lo que yo he pasado está en deuda conmigo. Y tu familia te sirve y tu familia te honra y tu familia está ahí. Yo no digo que sea perfecta, pero están ahí, te ponen un techo sobre tu cabeza, ponen alimento en tu mesa, te pagan tus estudios o
te sacan adelante. ¿Y qué actitud tomamos? Pues es que me lo debe. Mi papá está en deuda conmigo porque nunca estuvo presente, porque ha sido un hombre imperfecto. Venimos a la iglesia con esa misma actitud. Es que la iglesia me debe algo. Es que me lo debes. Y yo quiero con todo mi amor, yo quiero decirte, mi amigo, ni Dios, ni la vida, ni nadie te debe nada. A ti nadie te debe nada. Y quiero que tomes esta actitud. A mí nadie me debe nada, porque a mí Jesús ya me lo dio todo. A mí nadie me debe nada. Sí, me chocaron, pero tengo una perspectiva más grande. El Padre envió a su Hijo. Jesús se subió a la cruz. Todo lo que necesito está en la persona de Cristo Jesús. Mi amigo, usted no me debe nada y yo no le debo nada a usted. Cuando tú vienes a la iglesia, no lo hacemos. La iglesia no funciona porque te lo debemos. Los voluntarios que sirven aquí cada semana no hacen porque te lo deben. Mi amigo, no eres tan importante, lo hacen para honrar a Dios, porque han entendido el llamado de servir en la casa de Dios. ¿Será que tenemos que hacer ese ajuste en nuestra manera de pensar? ¿Será que tenemos que hoy ser más agradecidos? ¿Será que tenemos que madurar esa área en nuestro carácter y darnos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado? Ya me agarré el ejemplo del choque, ¿verdad? Pero te chocaron, pero ahí no se termina la vida. Hay una vida más grande, hay una vida hermosa, hay una vida bella, una vida valiosa que vivir todos los días. Hoy en este día es un milagro. Hoy que tú y yo hayamos podido abrir los ojos es un milagro. Y venimos a la casa de Dios para darle gracias que Él ha sido bueno con nosotros. Levantamos adoración a Él, su nombre que está sobre todo nombre, porque Él ha sido bueno con nosotros. Le entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y vamos más allá y somos generosos porque Él ha sido bueno con nosotros. Y número 3, yo quiero preguntarte algo muy práctico. ¿Qué cultura estamos construyendo y promoviendo en nuestra casa? ¿Será que estamos construyendo una cultura de responsabilidad? O a lo mejor estamos promoviendo una cultura de víctimas. Me encanta que Jesús nos muestra que no solo tomó el llamado de ir a la cruz, sino tomó las consecuencias de ir a la cruz. Abrazó las consecuencias que no fueron poca cosa, ¿verdad? Isaías 53. No nada más vino y nació siendo un hombre adulto y al siguiente día lo crucificaron y vámonos rapidito. No, vivió las consecuencias, la responsabilidad de ir a la cruz. ¿Cómo construyes una cultura de víctimas en tu casa? Sacando de lado las consecuencias. Es como tú y yo nos acostumbramos a no pagar las consecuencias de nuestras acciones, que nos convertimos y pensamos como víctimas. Hay responsabilidades que tú y yo tomamos y esas responsabilidades nos llevan a tomar decisiones y tú y yo tenemos que enfrentar todas y cada una de esas decisiones. Tenemos que lidiar con las consecuencias. Las víctimas no lidian con las consecuencias porque pobrecito de mí. ¿No ves todo lo que yo he vivido? Para mí no aplican las reglas. Para mí no aplica el estándar. Dame chance, ¿verdad? Voltea para el otro lado, haz como que no viste porque pobrecito de mí, porque yo soy víctima. Cordy y yo tenemos esa regla en nuestra casa. Aquí pobrecito nadie, aquí pobrecita nadie. Aquí somos responsables. Dios ha sido bueno con nosotros. Sí, me chocaron y hay que salir adelante, hay que superarlo. Aquí pobrecito nadie. No pobretemos a nuestros hijos porque no son pobrecitos, son responsables. Siguiendo, hoy hubo muchos choques en la prédica, pero ya que estamos en eso, termino contándote esta historia. La primera vez que yo choqué, yo estaba en la preparatoria y cometí un error de novato. Estaba yo saliendo a una de las avenidas principales y yo supuse que el que estaba delante de mí ya había salido. Entonces me quedé viendo a la avenida y le aceleré con todo y por sorpresa el que estaba delante pues no había salido, ¿verdad? Y me estampé. Él me frenó, ni alcancé a frenar. Entonces le marco a mi papá y le digo, acabo de chocar, yo tuve la culpa. Me dijo, ahí voy para allá. Y le choqué a un adulto mayor, era una persona como unos 70, 75 años. Y estábamos esperando al seguro, era julio, eran como las 3 de la tarde, hacía un calorón. Y llega mi papá y lo primero, nunca se me va a olvidar, lo primero que me dijo mi papá, ni siquiera me preguntó ¿cómo estás?
estamos aquí, confesiones, ¿verdad? Es que el domingo pasado me tupieron a mí, ¿verdad? Entonces ya me toca desquitarme. Lo primero que me dijo mi papá, escúchame, es ya te fuiste a disculpar con el Señor. Ya te disculpaste. Porque tienes a un señor mayor de edad que está aquí, va a estar aquí 3 o 4 horas por tu culpa. Y siendo honesto, yo desde el momento en que choqué, ¿en quién crees que pensé yo? Pues en mí. Y fui con este señor y le toqué el vidrio, discúlpeme, puedo ayudarle en algo, se le ofrece algo, está bien, estoy aquí para servirle, una disculpa. Y luego regresé, mi papá me metió una regañada, y no por haber chocado, por no haberme disculpado con el Señor. Me dijo, tú eres responsable, hazte responsable. Me pides el carro, vienes a manejar, chocarse, es parte de manejar. Yo no tengo problema con que choques, pero sí tengo problema con que no te hagas responsable de las consecuencias si llegas a chocar. Yo hoy lo entiendo, era papá enseñándonos a tomar las consecuencias de nuestros actos. Y tú y yo tenemos que enseñar a la siguiente generación y recordarnos a nosotros mismos que tus acciones tienen consecuencias, tus palabras tienen consecuencias, tus buenas y tus malas decisiones tienen consecuencias. ¿Y sabes quién va a lidiar con ellas? Tú, porque tú eres responsable. Y a lo mejor hoy también el otro lado de la moneda puede ser como me tocó a mí. Yo choqué, yo tuve la culpa, y a lo mejor la embarraste, mi amigo, y la embarraste gacho en tu matrimonio, en el trabajo, en tus finanzas, en tu salud, en una relación con alguien, la embarraste pero feo. Bueno, yo vengo a decirte, lo que tú tienes que hacer bíblicamente es hacerte responsable de esa embarrada. Es resolver eso que hiciste con la actitud que tomó Cristo. Por eso la palabra dice, toma la misma actitud que tomó Cristo. Hazte responsable. Es que va a ser incómodo, qué bueno que sea incómodo, te va a llevar a madurar. Es que me duele, qué bueno que te duela, para que sepas, para que aprendas, para que te des cuenta que hablar mal de los demás no es correcto, para que sepas que destruir la iglesia con tus palabras no es correcto, para que sepas que destruir a tu familia no es correcto, para que sepas que tus hijos, esos que tienes, nada más tienen un papá y ese eres tú, y te necesitan en su vida y tú tienes que hacerte responsable. No me importa cómo esté la relación con la mamá de tus hijos, esos hijos son tuyos, hazte responsable. Y si tienes que pedir perdón, pida perdón. Y tienes que pasar por un proceso de ganarte su confianza, pase, pique piedra, suda la gota gorda. Y que ellos puedan ver que pueden volver a confiar en ti. Pero aquí no somos hombres cobardes, aquí no somos esposos o padres cobardes que abandonamos a nuestros hijos. Son tus hijos, atiende a tu propia familia. Sé un proveedor de ellos. Seamos responsables. Tenemos el gran ejemplo de Cristo Jesús, tan cerca de nosotros. Tan cerca de nosotros, nuestra vida. Si tú has reconocido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tu vida está escondida en Cristo con Dios. Esa es la promesa que tenemos, que Él está siendo formado en nuestras vidas.